Día, querida familia, esperando que pasen un feliz día junto al Señor, maravilloso Señor que tenemos en nuestra vida. Hoy vamos a comenzar un tema, lo vamos a seguir por creo que 6 días más o menos, y es este tema. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, una de las preguntas que yo le hacía a aquellos que trataban de ayudarme en el crecimiento de la vida cristiana es: ¿cómo yo estoy seguro de que realmente soy salvo? ¿Cómo estoy seguro de eso? ¿Cómo sé que realmente recibí a Cristo en mi vida? Bueno, uno de los versículos, o sea, donde vamos a ver en Primera de Juan, que es en el capítulo 5, versículo 13, Juan le está diciendo a los hermanos lo siguiente. Verso 13, capítulo 5, Primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, uno puede decir, bueno, pero hay muchos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Esto no significa que yo le recibí en mi vida. Claro que no, porque hay muchos que no creen en el Hijo de Dios como el mismo Dios que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Aquí está la base de nuestra justificación. Resucitó al tercer día. Y yo tengo que recibirle en mi vida de todo corazón. Entonces, seguramente debe haber llegado hasta Juan, debe haber llegado la noticia, o los hermanos le preguntaron, le comentaron de que, ¿cómo estoy seguro? Así como yo me preguntaba al principio de mi vida cristiana, ¿cómo puedo saber con toda seguridad que yo soy un hijo de Dios, que yo le recibí en mi vida? Bueno, en primer lugar, ya dijimos que vamos a ver 6 evidencias de un cristiano en Primera de Juan. La primera evidencia, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, es la confesión diaria de pecado. Dice, si confesamos nuestros pecados, luego al final vamos a analizar bien qué es el versículo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, lo primero que yo tengo que entender, Dios tiene el profundo deseo de que nosotros seamos limpios de pecado, Y entonces lo que significa que si para Él está mal el pecado, si Él tiene el profundo deseo de limpiarnos diariamente del pecado, yo tengo que entender cómo Dios ve el pecado. Entonces, en primer lugar, yo veo el pecado como Dios lo ve. Y podemos hablar algunas cosas que aparecen en la palabra de Dios. En primer lugar, el pecado me lleva al infierno. O sea, la Biblia es muy clara, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si yo estoy destituido de la gloria de Dios, quiere decir que yo no voy a estar con Él, no voy a ver su gloria, no voy a ir al cielo. En segundo lugar, dice que la palabra de Dios dice que Dios, el Hijo de Dios, descendió para salvarnos del pecado. No había manera que yo me pudiera salvar
si no hubiese sido que Cristo descendió del cielo, dejó la gloria eterna temporalmente para poder venir, morir en la cruz por mí. En tercer lugar, el pecado es un cáncer que consume el alma. El pecado va haciendo huella en nuestra vida. El pecado lo va destruyendo nuestra vida. La Biblia, por ejemplo, para darle un ejemplo, la Biblia habla en cuanto a la borrachera. Tomar alcohol, la borrachera, y ¿sabe cuántas familias, cuántos matrimonios hay destruidos por la ingesta de alcohol? ¿Saben cuántas personas han muerto en la carretera porque alguien toma alcohol y de pronto la atropella con su carro? ¿Saben cuántos jóvenes, cuántos hijos han tenido vidas, toda su vida realmente amargada por el maltrato del papá o la mamá, que son simplemente borrachos? Y yo le podría dar un montón de pecados que aparecen en la palabra del Señor que van destruyendo el alma. Así como vimos que es un cáncer que destruye el alma, es un cáncer que destruye también a las sociedades, el pecado. Estamos hablando, por ejemplo, hoy de el aborto. El aborto destruye una sociedad. ¿Cuántos niños muertos? ¿Cuántos niños asesinados por personas que simplemente han querido abortar porque no han tenido cuidado de su vida? En Isaías capítulo 1, versículos 4 y 6, el verso 4 dice: oh gente pecadora, fíjese, Dios le está hablando a su pueblo, a Israel en ese momento. Pero él dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. En primer lugar está la acusación: son unos pecadores. Pero fíjese lo que dice el verso 6 de estos pecadores, o cómo Dios los describe. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios ve el pecado como una podrida llaga. Un día, en el Salmo 32, verso 1 y verso 5, vemos que después de haber pecado con Betsabé, después de haber sido enfrentado con su pecado, David entendió que el pecado con Betsabé y lo que vino después, por ejemplo, como el asesinato del esposo de ella, David entendió lo que era su pecado. Pide perdón a Dios. Y llega al verso 1 del capítulo 32 de Salmos y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el verso 5 dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que, en primer lugar, lo veo como Dios lo ve. En segundo lugar, tengo una salida, y esa salida es por donde Dios dice que debo salir, no por donde yo quiero, por donde está la puerta de salida. ¿Y cuál es? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben? Hace algunos años iba con un amigo pastor, querido amigo pastor. Habíamos ido por un viaje evangelístico a Nicaragua.
Estábamos regresando y paramos en un lugar a comer. Se había hecho el mediodía, estábamos en un restaurante comiendo. En un rincón del salón comedor había un televisor ahí, y toda una pared de costado era una inmensa ventana que estaba abierta y daba al exterior. Sobre el televisor había un pajarito, y este pajarito agarraba, volaba, estaba desesperado, volaba hacia el centro del salón, se devolvía y pegaba contra la pared. Y pegaba una y otra vez. O sea, quería escapar, quería salir, pero estaba la ventana ahí y no la podía ver. Y dice mi amigo: oh pájaro tonto, ¿no ves toda la ventana y ahí está la puerta de salida? ¿Cuántas veces nosotros queremos arreglar el problema de nuestro pecado? Lo queremos cubrir, lo queremos adornar, lo queremos minimizar, queremos justificar. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que hay una puerta de salida para nuestro pecado, que hay una solución. Por eso dice: si confesamos nuestros pecados, y la palabra confesar significa literalmente decir lo mismo. ¿Entiendes? Yo de mi pecado digo lo mismo que Dios dice. Otra vez, no lo minimizo, no lo cubro, no lo justifico, no trato de endulzarlo, no hago nada con él. Yo voy delante de Dios y le confieso mi pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar el pecado, nuestro pecado. Y está hablando del pecado específico, aquel pecado que confesé. Es fiel y es justo. Fiel a su palabra, que nos va a perdonar. Es justo, ¿por qué? Porque Cristo ya pagó en la cruz por ese pecado también. Pero es interesante que dice no solamente para perdonar nuestros pecados, sino que dice y limpiarnos de toda maldad. O sea, que Él me va a ayudar, me va a dirigir para que yo ese pecado no lo vuelva a cometer nunca más. En mí después está la decisión, ¿verdad? Lo quiero o no lo quiero hacer. Pero si realmente hay arrepentimiento, si realmente soy un hijo de Dios, si realmente el Espíritu Santo mora en mí, Él me va a dar el poder, Él me va a dar la sabiduría, Él me va a dar la claridad para seguir adelante en mi vida cristiana. Así que evidencias que muestran que soy un verdadero hijo de Dios es la confesión de pecado. No puedo aguantar el pecado en mi vida. No quiero estar sucio delante de Dios. Me arrepiento de mi pecado. Señor, quiero ver que tu Hijo murió por mí, por ese mismo pecado. Consideremos estas 6 evidencias de nuestra salvación. Mañana seguiremos en el mismo concepto, en Primera de Juan. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día.